Increíble, pero cierto. Un solo ángel contra un ejército entero, y el ángel sale victorioso. Desde la primera frase, esta historia atrapa la imaginación. ¿Quién creería que un ángel solo derrotó a 185.000 soldados? Parece sacado de una leyenda o de una película de fantasía, pero esta asombrosa narración proviene de la Biblia misma. Hoy te voy a llevar a través de esa historia extraordinaria, una historia de fe, de peligro y de un milagro inimaginable. Desde ya te confirmo que no estamos hablando de un cuento ficticio, sino de un episodio registrado en las Escrituras y transmitido de generación en generación. En este video, exploraremos qué pasó aquella noche misteriosa en que un ángel acabó con un gigantesco ejército enemigo. Conoceremos el contexto histórico de esta batalla, a los protagonistas, un rey piadoso y un emperador arrogante, y descubriremos cómo terminó todo. Y atención, averiguaremos qué le ocurrió al soberbio rey de Asiria que inició el ataque, porque su final también te va a sorprender. Además, analizaremos qué explicaciones se han propuesto para este suceso. ¿Fue realmente un ángel sobrenatural el que actuó? ¿O pudo haber alguna causa natural detrás de este gran rescate? Te anticipo que al final reflexionaremos sobre lo que esta historia significa para nuestra fe hoy en día. Prepárate para viajar en el tiempo a la antigua Jerusalén, sitiada por el imperio más poderoso de su época. Veremos cómo la desesperación de un pueblo se convirtió en oración ferviente, y cómo esa oración recibió una respuesta que dejó atónitos a reyes y soldados. Comencemos. Viajemos alrededor de 2700 años al pasado, a la época del rey Ezequías en Judá. Nos encontramos en Jerusalén, la ciudad sagrada, en un tiempo de crisis extrema. El año es aproximadamente 701 a.C., y las murallas de Jerusalén tiemblan ante la presencia del ejército más poderoso de la tierra en aquel entonces, el ejército asirio. Imaginemos la escena. Decenas de miles de soldados asirios, feroces y disciplinados, han rodeado la ciudad. Sus estandartes ondean al viento, sus armaduras brillan bajo el sol del oriente. Cada soldado asirio tiene fama de ser despiadado. El imperio de Asiria es conocido por conquistar sin misericordia y por aplastar a cualquier nación que se les oponga. El rey asirio que encabeza esta invasión se llama Senaquerib. Para entender el nivel de amenaza, vale la pena saber que los asirios ya habían arrasado con casi todo a su paso. 10 años atrás, el reino vecino de Israel, el reino del norte, cayó ante Asiria. Y ahora Judá, el pequeño reino de Ezequías al sur, está solo frente al gigante imperial. De hecho, antes de sitiar Jerusalén, Senaquerib había conquistado muchas ciudades fortificadas de Judá. La más notable fue Laquis, que fue destruida con brutalidad. Los habitantes de Jerusalén, sin duda, han oído las historias de terror, como los asirios decapitaban a sus enemigos o los empalaban como escarmiento. Es comprensible que el pueblo dentro de las murallas esté aterrorizado. Sin embargo, Jerusalén tiene algo que ninguna de esas otras ciudades tenían: un rey que confía en Dios y un pueblo que aún recuerda las promesas divinas. El rey Ezequías no es un rey cualquiera. La Biblia lo describe como un gobernante justo y devoto, que eliminó la idolatría en su nación y restauró la adoración a Dios. Cuando supo que los asirios venían, Ezequías hizo lo posible en términos humanos. Reforzó las murallas de la ciudad, aseguró el suministro de agua construyendo un túnel secreto desde una fuente externa, un acueducto subterráneo que, dicho sea de paso, aún existe en Jerusalén hasta el día de hoy, y preparó a sus soldados para resistir. Pero sobre todo, Ezequías animó a su pueblo a tener fe. Reunió a los combatientes y ciudadanos y les dijo unas palabras que resonaron en las calles de Jerusalén como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Les dijo, segundo libro de las Crónicas 32, 7 y 8. Esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda su multitud que viene con él, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Podemos imaginar el silencio atento de la gente al escuchar a su rey.
Ezequías estaba declarando en público su confianza en que Dios mismo defendería a la ciudad. Para él, la fuerza de Asiria no era rival para el poder de Dios. Estas palabras debieron infundir valor, pero al mismo tiempo, afuera de las murallas, el panorama seguía siendo aterrador. Miles de enemigos listos para atacar, gritando amenazas en un idioma extranjero. Y de hecho, el enemigo no se quedó callado. Los generales de Sennacherib, especialmente uno llamado Rabsaces o Rabsaqué, su título militar, se encargaron de dar un ultimátum a Jerusalén. Este emisario asirio se paró frente a las murallas y a voz en cuello y en perfecto hebreo, para que todos lo entendieran, proclamó el mensaje de su rey. Les dijo a los defensores que no se hicieran ilusiones, que ninguna nación había logrado escapar del poder asirio. Enumeró las ciudades y países que ya habían caído. Y sobre todo, cometió un acto de arrogancia suprema. Se burló del Dios de Israel. Les advirtió a los judíos que no confiaran en su Dios, porque según él, de nada serviría. El mensaje de Sennacherib decía así. Segundo libro de Reyes, 19, 10 y 11. No te engañe tu Dios en quien tú confías, diciéndote, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas por completo, ¿y te librarás tú? En otras palabras, el arrogante Sennacherib afirmaba, no hay Dios que los salve de mí, ni siquiera su Dios podrá librarlos. Imagínate la tensión en el aire. Por un lado, las promesas de Dios en boca de Ezequías. Por otro lado, las amenazas despiadadas del invasor blasfemo. Los soldados en las murallas debían apretar los puños y los dientes, sintiendo tanto miedo como determinación. El pueblo probablemente oraba en silencio, mientras escuchaba a este enemigo insolente desafiar al Dios de sus padres. La fe de todos estaba a prueba al máximo. Jerusalén no tenía forma de vencer militarmente a Sennacherib. Humanamente hablando, la rendición o la destrucción parecían las únicas opciones. Ahora bien, ¿qué hizo el rey Ezequías ante este ultimátum y esta blasfemia? ¿Cedió al miedo y abrió las puertas para rendirse? ¿O buscó ayuda en otro lugar? La respuesta de Ezequías a continuación marcaría la diferencia entre la vida y la muerte para su pueblo, y prepararía el terreno para uno de los actos de liberación divina más impresionantes jamás contados. La respuesta de Ezequías al desafío de Sennacherib no fue la de un rey pagano cualquiera. En lugar de rendirse o buscar una alianza humana para contraatacar, Ezequías se humilló ante Dios. La Biblia nos relata que cuando Ezequías escuchó las amenazas blasfemas de los asirios, rasgó sus vestiduras y se vistió de cilicio en señal de luto y humillación. Luego fue al templo de Dios. Imaginemos al rey Ezequías caminando por los pasillos del templo en Jerusalén, con el corazón cargado de angustia, pero decidido a buscar ayuda del único que podía salvarlos. Incluso tomó la carta con las amenazas escritas de Sennacherib, porque el rey de Asiria envió una carta insultando a Dios y exigiendo la rendición. Y la desplegó ante el altar de Jehová, como diciendo, «Mira, Señor, las palabras de este enemigo, está desafiando tu poder». En ese momento crítico, Ezequías oró. Oró con todo su ser. Su oración está consignada en la Biblia, y podemos imaginar cada palabra saliendo de sus labios con urgencia y fe sincera. Ezequías comenzó alabando a Dios. Reconoció que Jehová es el Dios único de todos los reinos, el creador del cielo y de la tierra. Luego le suplicó que escuchara y viera las burlas de Sennacherib, el que ha enviado a insultar al Dios viviente. Y finalmente, pidió la liberación no solo para salvarse ellos, sino para que todas las naciones supieran que el Señor es el único Dios verdadero. Una de las frases culminantes de su oración fue, Segundo libro de Reyes 19, 19. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. ¡Qué petición tan sincera y potente! Ezequías no se apoya en su propio poder, sino que le pide a Dios que se glorifique a sí mismo rescatando a su pueblo. Dios no dejó esta oración sin respuesta. Mientras Ezequías oraba en el templo,
El profeta Isaías, el hombre de Dios que vivía en Jerusalén en esos días, recibió palabra de Jehová y envió un mensaje al rey. Imaginemos a Isaías entrando al palacio o enviando a un mensajero con las palabras que Dios le reveló. El mensaje era largo y poético, como solían ser las profecías, pero en esencia decía esto. Dios había escuchado la oración de Ezequías y no iba a dejar que Sennacherib se burlara de él. En efecto, Dios declaró que protegería a Jerusalén. Las palabras exactas de Jehová a través de Isaías fueron contundentes. Dijo que el rey de Asiria no entraría en la ciudad, ni siquiera dispararía una flecha en ella, que volvería por el mismo camino por donde vino, derrotado sin haber podido atacar. Y luego vino la promesa central, el compromiso divino que lo cambiaría todo. Libro de Isaías 37, 35. Porque yo defenderé esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo, y por amor a David, mi siervo. ¡Qué promesa impresionante! El propio Dios anunciaba que Él tomaría la responsabilidad de defender a Jerusalén. Observa cómo Dios dice, por amor de mí mismo, es decir, por la honra de su nombre, porque Sennacherib lo había desafiado públicamente, y por amor a David, mi siervo. Recordando el pacto que hizo con el rey David, de que siempre habría un descendiente suyo en el trono de Jerusalén. En otras palabras, Dios tenía razones sagradas para actuar, su propio honor y sus promesas. Así que, armado con esta palabra de Dios, Ezequías y los habitantes de Jerusalén tuvieron que hacer algo difícil: confiar. Confiar en que, aunque nada había cambiado visiblemente, pues los asirios seguían allí afuera, tan peligrosos como antes, el Dios invisible ya había decretado su salvación. Tal vez esa noche algunos pudieron dormir un poco más tranquilos, aferrados a la promesa, mientras otros seguirían en vela, con el corazón acelerado, esperando el inminente ataque al amanecer. Lo que ninguno sabía con certeza era cómo cumpliría Dios su palabra. ¿Enviaría en él un ejército de ángeles? ¿O causaría algún desastre natural? ¿O infundiría miedo sobrenatural en los enemigos para que huyeran? Nadie tenía detalles, solo tenían la seguridad de que Dios actuaría. Y vaya que actuó. La noche cayó sobre el campamento asirio y sobre la ciudad sitiada. Las antorchas parpadearon en las murallas y en las tiendas enemigas. Jerusalén esperó en silencio, quizás con más de una persona susurrando oraciones en la oscuridad. Fue en esa profunda oscuridad de la medianoche cuando ocurrió lo inesperado, lo sobrenatural, la intervención divina prometida. ¿Qué pasó exactamente en esas horas de tinieblas? El siguiente capítulo nos lo revela, y es algo que desafía la imaginación. Llegamos así al momento culminante. La noche en cuestión, según el relato bíblico, un mensajero celestial entró en acción. Mientras la ciudad dormía o velaba en oración, el ángel de Dios descendía sobre el vasto campamento enemigo. La Biblia lo narra de una manera asombrosamente sencilla, considerando lo dramático del hecho. Segundo libro de Reyes 19:35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. En una sola frase se resume el milagro. Un ángel del Señor acabó con 185,000 soldados en una noche. Pensemos en esto. Los centinelas de Jerusalén, quizá en la madrugada, miraban hacia el campamento enemigo, esperando ver movimiento de tropas. Pero en lugar de eso, notaron una quietud extraña. Imagino a los primeros valientes, que se atrevieron a asomarse al campamento asirio, cuando el sol empezaba a salir. Tal vez con cautela bajaron de las murallas y se acercaron a las tiendas enemigas, con las armas en mano, esperando una emboscada. Pero lo que encontraron fue sobrecogedor. Miles de cuerpos inertes, tendidos en el suelo, sin señal de lucha, como si hubiesen caído repentinamente en pleno sueño. Caballos, carros y tiendas abandonados, silencio absoluto interrumpido solo por el viento. Un ejército entero había sido aniquilado mientras dormía, sin que un solo hombre de Judá tuviera que desenvainar su espada. Podemos imaginar la mezcla de emociones entre los habitantes de Jerusalén al enterarse.
Primero, incredulidad. ¿Es esto una trampa? ¿Cómo es posible que el enemigo ya no esté? Después, asombro y temor reverente. Dios realmente había actuado. Tal vez recordaron las antiguas historias de cómo Dios libró a Israel en el pasado, como en el Éxodo, cuando el ejército del faraón fue destruido en el Mar Rojo. Ahora estaban viendo con sus propios ojos un milagro semejante. La noticia debió correrse por la ciudad como fuego. El Señor nos salvó. Sus ángeles han derrotado a los asirios. Mientras tanto, ¿qué pasó con el temible rey Sennacherib? La Biblia relata escuetamente que el monarca asirio se retiró de inmediato a su país. Al ver a su poderoso ejército destruido de un día para otro, no había nada más que pudiera hacer en Judá. Nos lo imaginamos lleno de confusión y terror. El que se jactó contra el Dios de Israel tuvo que recoger lo que quedaba de su dignidad y huir. De hecho, se dice que volvió a Nínive avergonzado. En palabras de la Escritura, Dios había puesto su garfio en la nariz y su freno en los labios, una imagen fuerte que Isaías usó para decir que Dios lo obligaría a volver por donde vino. Así, en cuestión de horas, la situación dio un vuelco completo. El invasor desapareció y Jerusalén quedó milagrosamente a salvo. Muchos se han preguntado quién era ese ángel. El texto bíblico simplemente lo llama el ángel de Jehová, sin dar nombre. En la tradición judía y cristiana, a veces se ha identificado al ángel ejecutor de juicios con el arcángel Miguel, quien es presentado en otras partes de la Biblia como un gran príncipe guerrero, que defiende al pueblo de Dios. Por ejemplo, en el libro de Daniel se menciona a Miguel como el príncipe protector de Israel. No podemos afirmarlo con certeza, pero es interesante pensar que pudo haber sido él u otro de los poderosos siervos celestiales. En realidad, no importa su nombre propio. Lo relevante es que era un mensajero enviado por Dios con autoridad para cumplir su propósito. Un solo ser celestial, investido de la orden divina, bastó para desbaratar al más temible ejército de la tierra en aquel tiempo. Esto nos deja una impresión imborrable del enorme poder de Dios y de sus huestes celestiales. Este suceso es sin duda uno de los actos de liberación divina más impactantes registrados en la Biblia. Un solo ángel pudo hacer lo que ejércitos humanos no lograron. Para el pueblo de Dios, quedó demostrado una vez más que ninguna fuerza, por más grande que sea, puede contra el Señor cuando Él decide dar la victoria. Ahora bien, quizá al escuchar esta historia tú te preguntes, ¿sucedió esto realmente así? ¿Hay alguna evidencia histórica de este evento? ¿O alguna explicación de cómo un ángel aniquiló a un ejército completo? Es natural sentir curiosidad o incluso cierto escepticismo, ya que es un acontecimiento fuera de lo común. En la siguiente sección, vamos a examinar lo que dicen otras fuentes y qué teorías existen sobre esta noche inolvidable. Porque la historia no termina aquí, y lo que viene también es fascinante. Ahora, detengámonos un momento y veamos este acontecimiento desde una perspectiva histórica. Es comprensible que uno se pregunte, ¿existen registros o indicios fuera de la Biblia de que algo así ocurrió? ¿Y cómo explican los historiadores este hecho extraordinario? Para empezar, tenemos evidencia arqueológica de la campaña de Sennacherib en Judá. En el siglo XIX, los arqueólogos desenterraron en las ruinas de Nínive, la capital asiria, un artefacto llamado el prisma de Sennacherib. En este prisma de arcilla están inscritos los anales del rey asirio, contando sus conquistas con gran detalle y orgullo. Cuando llegamos a la parte donde habla de Judá y Jerusalén, el prisma dice, resumiendo, el rey Ezequías de Judá no quiso someterse, así que conquisté 46 de sus ciudades fortificadas, llevé cautiva a gran parte de su población y sus riquezas, y al propio Ezequías lo encerré en Jerusalén, su ciudad real, como un pájaro en una jaula. Palabras efectivamente usadas en ese texto. Esta descripción concuerda con la Biblia en que Sennacherib hizo estragos en Judá y sitió Jerusalén. Pero hay algo muy revelador. El relato asirio no dice nada de que Jerusalén cayó. No afirma haber capturado la ciudad, ni menciona qué pasó con su ejército frente a Jerusalén. Sabemos por otras partes del prisma que Sennacherib
recibió tributo de Ezequías, probablemente oro y plata, lo que la Biblia también menciona que Ezequías envió en un intento desesperado de apaciguarlo. Luego el texto asirio simplemente pasa a hablar de otras campañas. Esta omisión es intrigante. Los reyes asirios presumían de sus victorias, pero aquí Sennacherib guarda silencio sobre por qué no tomó Jerusalén. Evidentemente, algo ocurrió que lo detuvo. Para los creyentes, la razón es clara. Dios intervino. Y para los historiadores, esta es una señal de que el poderoso rey encontró un obstáculo insuperable en las puertas de Jerusalén. Ahora, veamos la versión de otras fuentes antiguas. Heródoto, un historiador griego del siglo V a.C., recogió una tradición egipcia acerca de un incidente milagroso que detuvo a un ejército asirio. Aunque Heródoto ubica la historia en Egipto, hablando de un faraón llamado Setos, y no menciona a Jerusalén, muchos estudiosos creen que se trata de la misma campaña de Sennacherib, vista desde otra perspectiva. Heródoto narra que, cuando el ejército asirio acampaba de noche listo para atacar, un enjambre de ratones del campo invadió el campamento enemigo. Estos ratones habrían roído las cuerdas de los arcos, los tirantes de los escudos y las correas, dejando a los soldados asirios indefensos. Cundiendo el pánico, los asirios habrían huido o sido derrotados fácilmente. Es un relato curioso y legendario. ¿Ratones? ¿En serio? Pues bien, algunos han interpretado esta historia como una alegoría de algo más. Los ratones, o ratas, podrían ser portadores de enfermedad. En particular, se piensa en la peste bubónica, una enfermedad mortal transmitida por pulgas de roedores, que en la historia ha diezmado ejércitos y poblaciones rápidamente. Imaginemos que una plaga repentina hubiera caído sobre el campamento asirio aquella noche. Los soldados se habrían enfermado y muerto en masa, explicando por qué a la mañana siguiente todos estaban sin vida. De hecho, eruditos modernos han propuesto que el ángel destructor pudo haber sido esta peste enviada por Dios. Eso explicaría, por ejemplo, que no se escuchó batalla alguna. Fue algo silencioso y letal en la noche. Otra teoría, relacionada también con enfermedades, sugiere que los asirios sufrieron una epidemia de cólera u otra enfermedad transmitida por el agua. Recordemos que Ezequías, en previsión del asedio, bloqueó las fuentes de agua fuera de Jerusalén, para que el enemigo no tuviera agua fresca, e hizo un túnel para traer agua dentro de la ciudad. Algunos historiadores especulan que el ejército asirio, falto de agua limpia, pudo haber consumido agua contaminada de charcas o ríos estancados, lo que desencadenó una infección mortal colectiva. Aún otra teoría apunta a un factor militar. Se sabe que por aquellos días un ejército egipcio, liderado por el faraón de turno, posiblemente el cusita Tiraka, marchaba para enfrentarse a los asirios. De hecho, la Biblia misma menciona que Sennacherib oyó decir que Tiraka, rey de Etiopía, venía a pelear contra él, Isaías 37, 9, y ese fue el rumor que momentáneamente lo distrajo. Algunos historiadores sugieren que tal vez los asirios sufrieron un ataque sorpresivo, o al menos la amenaza de esa alianza egipcia les creó confusión y pánico. Es posible que una combinación de factores, un brote de enfermedad y la presión de un enemigo externo, desembocara en el colapso total de las filas de Sennacherib. Por supuesto, desde la perspectiva de fe, no hay contradicción. Dios pudo haber enviado su ángel en forma de plaga, o de cualquier forma que él quisiera. El resultado fue exacto a lo que él anunció. Los asirios fueron derrotados sin que Judá tuviera que pelear. Cabe mencionar que algunos investigadores modernos han debatido incluso sobre la cifra de 185.000. Es un número enorme. Algunos sugieren que pudo haber habido un error de transcripción en algún punto y que el número original fuera menor. Se ha llegado a proponer que en realidad fueron unos 5.000 soldados muertos, por ejemplo. Sin embargo, no hay consenso en eso. Y la tradición bíblica ha conservado la cifra elevada, enfatizando lo impresionante del milagro. Después de todo, para Dios no hay diferencia. Él puede derrotar a 5.000 o a 180.000 con la misma facilidad. Algo más que vale la pena reflexionar
es el impacto que tuvo esta salvación en la historia. Jerusalén fue el único lugar en todo el camino de conquistas de Sennacherib que no cayó en sus manos. Esto fortaleció enormemente la fe de Judá en su Dios. Años más tarde, cuando ese reino fue finalmente exiliado por Babilonia, llevaban consigo el recuerdo de que su Dios una vez los había librado milagrosamente. Algunos historiadores señalan que si Jerusalén hubiera sido destruida en 701 a.C., la historia del monoteísmo podría haber sido muy distinta. Pero sobrevivió, y con el tiempo esa fe prosperó. De hecho, el cristianismo mismo, siglos después, nacería desde este pueblo que continuó creyendo en un Dios todopoderoso. Así que podemos ver este evento no solo como una curiosidad histórica, sino como un momento clave donde la mano de Dios preservó el destino de su pueblo y dejó una huella en la fe de millones. En resumen, desde la perspectiva secular podría decirse: quizá una plaga o algún suceso natural exterminó al ejército asirio. Desde la perspectiva bíblica decimos: Dios envió a su ángel a salvar a su pueblo. Ambas descripciones apuntan a un mismo hecho. Jerusalén se salvó contra toda probabilidad en el momento preciso. Realmente ocurrió algo extraordinario y quedó registrado para que lo recordemos. La historia de Sennacherib no terminó bien para él. Después de su humillante retirada de Jerusalén, el orgulloso rey asirio regresó a Nínive, su capital. Podemos imaginar que aquel guerrero invencible volvió con la cola entre las piernas, tratando de mantener la compostura ante su corte, pero sabiendo en el fondo que había sido derrotado por una fuerza invisible. Pasaron algunos años, y un día, mientras Sennacherib estaba adorando en el templo de su dios Nisroch, dos de sus propios hijos se confabularon contra él y lo asesinaron a espada. ¡Qué final tan trágico e irónico! Aquel que se había mofado del Dios verdadero murió a traición en la casa de su falso Dios, sin gloria y sin piedad. Este hecho también está registrado en la Biblia, y de forma muy acorde con lo que sucedió. Después de narrar la destrucción del ejército asirio, las Escrituras dicen que Sennacherib volvió a su tierra y que sus hijos lo mataron. Y aquí hay algo digno de notar. Dios ya lo había anunciado con antelación. Cuando Isaías envió el mensaje de Dios a Ezequías antes de la liberación, incluía esta profecía sobre el rey de Asiria. Segundo libro de Reyes, 19, 7. He aquí pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Exactamente lo que pasó. Sennacherib oyó un rumor, la noticia de que venía un ejército egipcio, lo que lo llevó a retirarse por un tiempo. Regresó a su tierra vivo, pero derrotado, y allí, tiempo después, literalmente cayó a espada, por mano de sus propios hijos. La precisión de este cumplimiento subraya una vez más que Dios tenía el control desde el principio. La soberbia de Sennacherib recibió su merecido. Recordemos que este rey había insultado abiertamente a Dios, diciendo que ni Jehová podría librar a Jerusalén de su mano. Había caído en la trampa de pensar que su poder humano era mayor que el poder divino. Y, como dice el viejo refrán bíblico, Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. En el caso de Sennacherib, su arrogancia lo llevó a un fin vergonzoso. Su imperio siguió existiendo un tiempo más bajo otros reyes, pero él personalmente pagó las consecuencias de desafiar al Dios de Israel. Esta lección resuena hasta el día de hoy. Los orgullosos eventualmente caerán, especialmente cuando se alzan contra Dios. La caída de Sennacherib sirve como un epílogo aleccionador a la historia del ángel y los 185.000 soldados. Nos muestra que Dios no solamente puede salvar a los que confían en Él, sino que también sabe humillar a quienes se ensoberbecen y lo desafían. En el gran cuadro, Ezequías, el rey humilde, sobrevivió, y Sennacherib, el rey soberbio, encontró su destrucción. Llegados a este punto, hemos visto el relato completo, la amenaza, la fe puesta a prueba, el milagro de liberación y la justicia final sobre el opresor. Ahora nos queda preguntarnos, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy?
Vamos a terminar con una reflexión que traiga esta poderosa historia al presente de nuestras vidas. La historia que acabamos de recorrer no es solo un relato antiguo para maravillarnos, sino una fuente de inspiración viva para nuestra fe. ¿Quién creería que un ángel podría derrotar a 185.000 soldados? A la luz de todo lo que hemos visto, la respuesta es clara. Lo creyeron aquellos que confiaban en Dios, y Dios demostró que esa confianza estaba bien puesta. Este suceso nos recuerda que, por imposible que luzca una situación, para Dios no hay nada imposible. Ahora llevemos la lección a nuestra propia vida. Tal vez nosotros no estemos sitiados por un ejército con espadas y lanzas, pero a veces sentimos que nos rodean problemas que son tan numerosos y amenazantes como esos soldados asirios. Puede ser una enfermedad grave, dificultades económicas, conflictos familiares, depresión, adicciones o cualquier situación que nos haga sentir superados. Cuando miramos a nuestro alrededor, quizá vemos un panorama tan desesperado como el que veía Jerusalén desde sus murallas. La pregunta es, ¿qué hacemos en esos momentos? La respuesta de la historia es orar y confiar. Ezequías nos dio el ejemplo. En lugar de rendirse, elevó sus ojos al cielo y puso su causa en manos de Dios. Nosotros también podemos hacer lo mismo. La Biblia nos anima con promesas hermosas. Por ejemplo, dice en Salmo 34, 7: El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¡Qué imagen tan poderosa! Significa que si somos fieles a Dios, no estamos solos. Hay protección divina a nuestro alrededor, aunque no la veamos con nuestros ojos. Aquella noche en Jerusalén, el pueblo no podía ver al ángel que Dios envió, pero éste estaba acampando alrededor de ellos y los defendió efectivamente. Quizá tú has experimentado en tu vida momentos en que, contra toda lógica, saliste adelante de un problema. Muchas personas de fe, al mirar atrás, reconocen: Dios me ayudó, aunque no entendí cómo en ese momento. A veces la ayuda de Dios es sutil, otras veces es extraordinaria, pero siempre está presente para quienes acuden a Él. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios da victorias contra toda expectativa humana. Recordemos a David derrotando al gigante Goliat con una simple honda y una piedra, o al pequeño ejército de Gedeón, tan solo 300 hombres, venciendo a miles de madianitas en medio de la noche. También los 3 jóvenes hebreos amigos de Daniel salieron ilesos del horno ardiente por protección divina, y el mismo Daniel fue librado de los leones en la fosa. En todos estos relatos, Dios mostró que Él pelea por su pueblo cuando éste pone su confianza en Él. Incluso en tiempos más recientes, hay testimonios que recuerdan este tipo de protección divina. Se cuenta, por ejemplo, la historia de unos misioneros en tierras lejanas que una noche fueron rodeados por un grupo de hombres hostiles que querían hacerles daño. Sin poder escapar y con gran temor, los misioneros oraron fervientemente pidiendo la protección de Dios. Aquella noche, nada les sucedió. A la mañana siguiente, los atacantes se habían ido. Tiempo después, el líder de aquel grupo, ya en circunstancias distintas, confesaría que no se atrevieron a atacar porque vieron, alrededor de la casa de los misioneros, una multitud de hombres vestidos de blanco y armados que vigilaban toda la noche. Imagínate la sorpresa de los misioneros al oír eso. Ellos sabían que no había nadie más allí aparte de ellos. Para ellos, quedó claro que Dios había enviado ángeles para protegerlos, de manera muy similar a lo que leímos que ocurrió en Jerusalén siglos atrás. Historias como esta, contadas por gente de fe alrededor del mundo, nos recuerdan que el poder de Dios sigue actuando. Por supuesto, esto no significa que nunca sufriremos o que todos nuestros problemas desaparecerán mágicamente. Ezequías mismo tuvo que pasar por la angustia del asedio antes de ver la liberación. A veces Dios nos prueba, nos hace crecer en medio de la dificultad, pero jamás nos abandona. También aprendemos del contraste entre Ezequías y Sennacherib. Por un lado, Ezequías representó la humildad y la fe. Reconoció su necesidad de Dios. Por otro lado, Sennacherib encarnó el orgullo y la autosuficiencia arrogante que lo llevaron a la ruina. En nuestra vida diaria podemos elegir a quién imitar. Quizá no seamos reyes de naciones,
pero sí somos reyes sobre nuestras decisiones y actitudes. Podemos ser como Ezequías, admitiendo que necesitamos la ayuda divina, o podemos ser como Sennacherib, pensando que no necesitamos a Dios y que podemos solos con todo. La lección es evidente. La humildad y la fe abren la puerta al poder de Dios, mientras que la soberbia nos cierra a su gracia. Al considerar esta historia, es imposible no recordar una de las declaraciones más alentadoras del Nuevo Testamento. Romanos 8, 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta seguridad de la protección divina no es nueva. Siglos antes, Moisés le dijo al pueblo de Israel en momentos de peligro. Éxodo 14, 14. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. En efecto, este mismo principio fue el que Ezequías proclamó a su pueblo. Más hay con nosotros que con él, el enemigo. Si Dios está de nuestro lado, no importa qué tan grande sea el ejército en contra. Al final, Dios es mayor. Esto no es solo un eslogan, es una realidad respaldada por historias como la que hemos explorado. Un solo ángel enviado por Dios puede desbaratar los planes del enemigo más potente. Entonces, en nuestras batallas cotidianas, podemos enfrentar el mañana con esperanza, sabiendo que Dios pelea por nosotros en formas que a veces ni imaginamos. Para terminar, te invito a que hagas tuya esta historia. Piensa por un momento, ¿cuáles son los ejércitos que hoy amenazan tu paz o tu fe? Puede que identifiques ese problema enorme que te quita el sueño. Ahora mira ese problema a la luz de lo que Dios hizo por Jerusalén. Así como Ezequías, presenta tu batalla delante de Dios en oración. Confíale tus temores, dile que reconoces su poder por encima de todo, y luego, confía. Confía en que, a su manera y en su tiempo, Dios actuará. Tal vez Él te dará la fuerza para pelear, tal vez te dará sabiduría para encontrar una solución, o tal vez obrará un milagro sorprendente. Quién sabe si hasta mandará a sus ángeles a tu favor. Lo importante es que no estás solo. El mismo Dios de Ezequías es tu Dios también. La próxima vez que te sientas rodeado y sin salida, recuerda esta historia. Recuerda que un ángel derrotó a un ejército entero porque un hombre oró con fe. Recuerda que Dios sigue siendo el mismo y su poder no ha disminuido. Al cerrar este video, te dejamos con esta pregunta final para tu reflexión y oración personal. ¿Crees que Dios podría obrar de manera poderosa en tu vida hoy, así como lo hizo en el pasado con Ezequías? La respuesta a esa pregunta puede cambiar la forma en que enfrentas cada día y cada batalla. Que esta historia te inspire a confiar, a orar y a esperar grandes cosas de un Dios grande. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la fe y la historia. Que el Dios Todopoderoso acampe a tu alrededor y te defienda en todas tus luchas.